Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de aquí de estructura de datos. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que es el modelo de programación en C. Sobre todo nos vamos a estar enfocando en lo que son los punteros. Los punteros en C casi son la base de todo y por lo tanto como C++ hereda esto de C, lo vamos a tener que saber también. Entonces, vamos paso por paso. Primero, antes de hablarles de todo esto, yo quiero comentarles un poco cómo se almacenan los datos en su computador. ¿Ok? Bueno, como ustedes saben, en nuestro computador eh, tenemos disco duro, tenemos varias cosas, ¿no?, que almacenan datos. Por ejemplo, tenemos un disco duro. Ya no sé si alguno ha abierto alguna vez un disco duro de esto de los de agujita, que le llaman, porque en realidad tienen una agujita. Entonces, los discos duros son como un disco aquí, bueno, está pintado ahí más o menos, pero y una agujita, ¿ya? Y tiene como un mecanismo que rota esto de acá y la agujita, esta es la encargada de leer y escribir hacia disco, ¿ok? Si ustedes se ponen a pensar toda la información que ustedes tienen, toda la información, ya sea una imagen, ya, una imagen, ya sea un audio, ya digamos que esto es un audio aquí, ya sea un video, lo que tengan, todo eso está almacenado en el disco duro como ceros y unos, ¿ya? Como ceros y unos no. Entonces, cuando ustedes trabajan, cuando ustedes tienen el disco duro tiene que buscar la manera de leer y escribir ceros y unos. Por lo tanto, el disco duro este antiguo es un disco duro que esta agujita lo que hace es cambiar el estado en estos cilindros. Y entonces aquí, por ejemplo, marca este como... Y este no lo marca. Entonces cuando lee y aquí está marcado, él asume que eso es un uno. Si no está marcado, asume que es un cero. Entonces hay como marquitas. Así, una más cerquita de otra, qué sé yo. Y entonces cuando esta agujita pasa por aquí y va leyendo, dice, ok, entonces ahí yo tengo un 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, según las marquitas que encuentre. Entonces luego su imagen, por ejemplo, si su imagen se lleva 12 megas, ¿ya? 12 megas, esto lo que quiere decir es que se lleva ¿cuántos bytes? ¿Ustedes se saben las conversiones o no? A ver, tenemos los bits, ¿ok? Que los bits son una sola posición, es o un cero o un uno, ¿ya? Eso es un bit. Tenemos los bytes, ya que son igual, a ver, un byte es igual a 8 bits. ¿Ok? Y ya después de los bytes, ahí empiezan ya las medidas más grandes. Tenemos los kilobytes, ya que un kilobyte es igual a 1024 bytes y un megabyte es igual a 1024 kilobytes. Ok, entonces, si usted tiene una imagen de 12 megabytes, calculen, multiplican eso por 1024, le va a dar la cantidad de kilobytes, la multiplican por 1024, le va a dar la cantidad de bytes, lo multiplican por 8, y esa es la cantidad de bits que almacena en su disco duro. Por lo tanto, esa imagen está almacenada en una parte de su disco duro que almacena miles, millones de bits, y esos bits corresponden a una única imagen, ¿ya? Cuando su disco duro es de 1 tera, eso quiere decir que puede almacenar hasta, bueno, 1024 megabytes es 1 giga, ¿ya? Es igual a 1 giga. Y 1 tera, bueno, 1 terabyte es igual a 1024 gigas. Entonces, cuando su disco duro es de 1 tera, es que aquí puede almacenar muchísimos puntitos, porque aquí le estoy poniendo una sola pista, pero un disco duro generalmente es como una cosa así en 3D, como una cosa así, donde tiene varias capas, ¿ya? Y cada capa almacena una cantidad determinada de bits. Entonces, en estos discos duros antiguos, si tienen 1 tera, lo que están ahí almacenando es eh,
están haciéndole como marquitas a este plato de acá y esta aguja es la encargada de hacer marquitas, de borrar marquitas o de leer las que ya están. ¿Ok? Es decir, escribir y leer de disco duro. Hay otros tipos de discos ahora que son discos sólidos, ¿no? Que son los SDD. Que estos discos trabajan con otros tipos de materiales. Y entonces, al no tener una agujita, fíjense que para ustedes escribir acá en este disco dependen de cuán rápido gire este círculo y cuán rápido esta agujita sea capaz de hacer la marca. ¿Ok? Por eso es que si igual lo hace súper rápido, pero si se fijan, es un mecanismo, eh, es mecánico, ¿ok? Es decir, va a quedar redundancia. ¿Por qué? Porque esta agujita es una agujita que se mueve y abre como marquitas, hace marquitas, y esto es una cosita que da vuelta. Por lo tanto, mientras más rápido de vuelta esto y más rápido marque esto, mejor. Pero si ustedes pueden hacer marcas en un material que no necesite una aguja, que tenga un mecanismo acá, sino que simplemente marque en algo que sea sólido, ¿ok? Y más rápido, mientras más rápido ustedes puedan leer y escribir de este material, entonces más óptimo va a ser para almacenar. Pero por supuesto, hay materiales que ustedes pueden escribir y leer súper rápido, pero después con el paso del tiempo no pueden mantener su estado. Y la idea es que estos mantengan su estado. Es decir, si usted hizo unas marquitas ahí hoy, de aquí a 5 años esas marquitas sigan estando. Porque si no, cuando usted toma ese disco duro de aquí a 5 años, ya la información no va a estar ahí. ¿Ok? Entonces, esto es un SSD, esto es un disco duro y el otro almacenamiento que tenemos es la RAM, ¿ok? Que es como una tarjeta así. Es una tarjeta así, bueno, aquí es una RAM súper fea, ¿no? Pero aquí tenemos la RAM. La RAM, bueno, es la misma idea. Un 0 significa el estado de un bit y un 1 significa el otro estado. Hay dos estados para un bit. La RAM igual, ustedes tienen RAM que pueden almacenar 4 GB, tienen RAM que pueden almacenar 8 GB, ya. Ahora hay hasta RAM que pueden almacenar 16, 32, 64, bueno. Si van a los supercomputadores, las RAM son mucho más potentes incluso. Pero bueno, la RAM es como una pieza que para almacenar la información lo que utiliza es la corriente, la electricidad. ¿Ok? La corriente. Entonces, la RAM tiene unas cositas chiquititas que se llaman flip-flop. Por supuesto, tiene muchísimo flip-flop. ¿Ya? Muchísimo. Mientras más capacidad tenga la memoria RAM, más flip-flop tienen, ¿no? Y entonces, esos flip-flop, si está pasando corriente por ahí, eso significa un 1. Y si no está pasando corriente, significa un 0. Entonces, imagínense que acá en la RAM pueden escribir y leer súper rápido, porque la corriente se mueve muy rápido, muy rápido. Entonces, si yo quiero que esto aquí ahora, que es un 1, ¿ya? Ahora se convierte en un 0, lo único que tengo que hacer es dejar de pasar corriente por ahí. Y eso ya no tienes que mover una aguja, no tienes que mover un círculo, y entonces lo hace muchísimo más rápido. ¿Ok? Claro, es decir, en arquitectura de computadores muy probablemente dieron lo que es flip-flop. Y ya entran, ahí entran, aquí casi estamos rozando ya lo que es el hardware. ¿Ok? De hecho, hay muchos investigadores que lo que tratan de hacer es encontrar materiales que permitan cambiar su estado con facilidad. ¿Ok? Cambiar su estado con facilidad y que dure y perdure durante los años. De hecho, hay personas que ahora están viendo, están estudiando cómo almacenar información en el ADN. ¿Okay? No en el ADN suyo, sino tener como una porción de ADN en un dispositivo y cambiar los estados de las conexiones. Ustedes saben que en el ADN tenemos F que conecta con G, tenemos varias, bueno, de eso no soy tan experto, pero hay como 4 cositos que hay 2 que pueden conectar y otros 2 que no, pero bueno, no sé si se acuerdan de eso. Pero hay personas que ocupan esos mecanismos para tratar de manipularlo y guardar información. ¿Ok? Es decir, si conecto este cosito con este otro, eso quiere decir que hay un 1. ¿Ok? Si los desconecto, quiere decir que hay un 0. ¿Ok? Entonces, si los investigadores logran encontrar materiales que puedan almacenar eso y hacer las cosas mucho más rápidas, bueno, mejor. ¿Ya? Por ahora lo más rápido que va a encontrar es la RAM, que lo que hace es,
pasar corriente. Corriente quiere decir que hay un 1 y 0 que no hay. Ahora, el problema con la RAM es que cuando usted apaga su computador, todo lo que hay en la RAM se pierde. ¿Alguien se imagina por qué? Claro, por supuesto. Cuando usted apaga un computador, no tiene corriente. El computador ya deja de pasar corriente y por lo tanto la RAM ya todo es cero. ¿Entiendes? Entonces cuando se enciende, ¿de qué manera puede recuperar su estado anterior? ¿No? Bueno, ahí quizás, no sé, se pueden hacer cosas de optimización, de crear, qué sé yo, un mini disco duro que sea de la misma capacidad de la RAM y que cuando se esté apagando el computador, todo lo que hay en la RAM se copie para el disco duro. Pero fíjense que mientras más grande sea la RAM, más lento va a ser ese procedimiento, ¿no? Y que cuando se esté incendiando, que lo que está en el disco duro pase para la RAM y se cargue. Entonces no es muy factible. Se puede imaginar algunas cositas, pero no es muy factible. Entonces, así como almacenar un fichero en RAM, eso es casi imposible. Es decir, se suben ficheros a RAM, pero una vez que ustedes apaguen el computador, dejó de funcionar ese fichero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les he dado toda esta vuelta? Bueno, porque la memoria RAM precisamente nos va a ser súper útil para explicar lo que es lo que son los punteros. Nosotros cuando tenemos una memoria RAM, ¿no? Imaginemos que tenemos algo así, ¿ya? Y que en cada pedacito de la memoria RAM yo puedo almacenar un byte, ¿ya? Entonces imagínense que yo puedo almacenar un byte son 8 bits. ¿Ok? Aquí yo puedo almacenar un byte, aquí puedo almacenar otro, aquí puedo almacenar otro. Entonces, la RAM no es más que eso, es como, imagínensela como una línea recta donde en cada pedacito pueden almacenar 8 bits. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que cada dirección de memoria tiene una posición. Por ejemplo, esta es la dirección de memoria 0, esta es la dirección de memoria 1, esta es la dirección 2, la 3, la 4, y así sucesivamente hasta que lleguen al último byte de memoria. Entonces esa va a ser la última posición de memoria. Los discos duros siguen durando más que el SSD. No lo tengo claro, pero sí parece que los SSD cuando uno los sube como a muy alto nivel, sobre el nivel del mar, parece que empiezan a tener errores de lectura y eso por un tema del magnetismo y eso. Pero no sé en realidad si los discos duros logran ser duran más que SSD. De hecho, hay discos duros y discos duros. Hay fabricantes que cuando te venden un disco duro te dicen, te dan como una medida de cuán bueno es el disco duro, la probabilidad de fallo que tiene de aquí a 5 años. ¿Ya? Te dicen, la probabilidad de fallo que tiene de aquí a 5 años es tanto. Entonces, por ejemplo, cuando uno está comprando discos duros para servidores grandes que necesita para una página web o cosas así, generalmente uno compra discos duros que son muy caros, incluso tan caros como el SSD, porque tienen una probabilidad de fallo de aquí a 10 años muy baja, ¿ya? Pero por eso, esos son discos duros ya más especializados. Pero los discos duros que están en las computadoras de casi todos son normales, es decir, igual duran harto, pero hay otros discos duros que duran mucho más. Y tienen la misma tecnología de la agujita, pero duran mucho más porque tienen eh, otras protecciones y cosas. Ya, entonces, esta es la memoria RAM. Aquí cada posición se refiere a un byte. Por ejemplo, cuando ustedes en programación en Java, ustedes hacían int a igual a 5, ¿ya? Este dato se subía, es decir, cuando ustedes ejecutaban eso, en su computador ese dato se subía a la RAM. Por lo tanto, el sistema operativo tiene que decirle a la RAM, ok, yo estoy ejecutando esta línea de código, necesito espacio para almacenar este dato. Entonces la RAM le dice, ok, mira, tienes la dirección 180 vacía, escribe tu dato ahí. Y tú vienes y escribes el 5. Esto es a muy alto nivel. Ahora vamos a ir entrando en más detalle. ¿Ya? En la posición 180 tú guardas un 5. ¿Ok? Lo que pasa es que los enteros no son un solo byte. Y ahí vamos a llegar. Pero por ahora, lo que hace su código cuando corre, todo lo que hay dentro de las variables, de las clases, todo eso,
lo sube acá, ¿ok? A la memoria. Ahora, generalmente cuando ustedes ven posiciones de memoria, ustedes no van a ver 0, 1, 2, 3, 4, sino que van a ver posiciones como esta. 0x, 0, 0, 0. 1, 2. Van a ver una... Esta es la posición 0. ¿Ya? Que generalmente en la posición 0 de la memoria ustedes no pueden guardar nada porque eso lo ocupa desde la 00 hasta no sé qué dirección, están ocupadas por el sistema operativo y por driver y cosas así. Es decir, los programas que corren y eso es a partir de una posición en adelante. Pero bueno, eso es cuestión del sistema operativo. Pero imaginemos que se puede desde la posición 0000. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes ven aquí un 0 y una X, eso se refiere a que esto está en hexagesimal. ¿Ok? Hexagesimal. A ver, nosotros los humanos leemos y trabajamos con números decimales. Es decir, por alguna razón a nosotros nos dijeron de que la base de la numeración que íbamos a conocer era decimal. Era de los dígitos eran de 0 al 9, es decir, 10 dígitos. 0, 1, 2, 3. Por alguna razón, este dígito significa que no hay nada, esto significa que hay 1, esto significa que hay 2, esto significa que hay 3. Eso tendríamos que preguntarle a los árabes, porque este tipo de numeración viene de la cultura árabe, ¿ok? En Europa antiguamente se ocupaban los números romanos, ¿ok? Esto que está acá. Ya lo que pasa es que un matemático que se llama Fibonacci, que quizás ustedes lo conozcan, es italiano, él viajó a lugares donde predominaba este tipo de numeración y se dio cuenta que el cálculo, la suma, la multiplicación era mucho más rápido. Entonces él fue el que introdujo este tipo de numeración en Europa y los comerciantes, bueno, le arregló la vida a los comerciantes porque ahora podían hacer eh, cálculos mucho más grandes en mucho menos tiempo. Entonces imagínense multiplicar dos números romanos, bueno, yo no sé cómo sería el algoritmo, pero era re complicado, ¿no? Sí. Sí, estos vienen de la cultura árabe. Es decir, estos números de acá, 0, 1 hasta el 9, eso es la cultura árabe. Eh, ya, entonces, ¿alguien sabe por qué decidieron que necesitábamos contar hasta 10 y después seguir numerando? ¿Por qué utilizar un tipo de numeración decimal? ¿Alguien sabe por qué? ¿O se imagina por qué? Claro, por los dedos de las manos. Y no tiene más misterio. El tema es que cuando contaban le era muy fácil contar de 10 en 10 porque desde que somos chicos el cerebro se entrena, aunque ustedes no lo crean, a contar de 10 en 10. Porque nosotros contamos con los dedos de las manos. ¿Ya? Llegamos hasta 10 y después empezamos, cerramos todo y decimos 1, 2, 3 y después llegamos hasta 20. Entonces el cerebro desde que nosotros nacemos se está entrenando para contar en base a 10. ¿Ya? Porque tenemos 10 dedos en las manos. ¿Ya? Bueno, no todos, pero en lo general de la población es que casi todos tengan 10 en las manos. Entonces, por eso es que la numeración decimal es la numeración que ocupamos siempre, porque es la que estamos entrenados. Pero para un computador que no tiene 10 dedos, que un computador lo que tiene son bits, tiene cosas almacenadas, no le interesa esta numeración. ¿Ya? No tienen 10 estados. ¿Ok? Es decir, en memoria RAM, cuando ustedes tienen la memoria RAM, y en disco duro y todo eso, un flip-flop, por ejemplo, ¿cuántos estados tiene? Tiene dos estados, ¿ya? Es decir, cualquier bit va a tener dos estados, o 0 o 1, sea en disco duro, sea en memoria RAM, donde sea, va a tener solamente dos estados. Por lo tanto, no tiene sentido en una posición de memoria almacenar algo que sea de 0 a 9, porque hasta ahora no hay ningún material que almacene 10 estados, ¿ok? Es súper complicado. De hecho, ahora quieren hacer los computadores cuánticos y los computadores cuánticos supuestamente van a tener tres estados. Bueno, en teoría, hay un estado que significa que no hay nada, pero bueno, todo eso está en mucha teoría, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún material que pueda
almacenar y cambiar con facilidad, que sea maleable, que pueda almacenar más de un estado. ¿Ok? Si no, todo lo que se ocupa ahora en sus computadores puede almacenar dos estados. Sea disco duro, que sean cosas de cobre, sean cosas con corriente. Los materiales que se ocupen, todo ocupa dos estados, 0 o 1, porque es lo más sencillo. ¿Ya? Es decir, si pasa esto, yo voy a considerar que es un 0. Si pasa lo otro, voy a considerar que es un 1. O si pasa algo, voy a considerar que es un 1, y si no pasa, voy a considerar que es un 0. Es súper fácil, ¿no? Tener solamente dos estados. Y, y por eso y por eso es que en los computadores, en lugar de ocupar numeración decimal, ocupamos numeración binaria. ¿Ok? Ceros y 1. Porque es mucho más fácil almacenar dos estados que almacenar 10 estados. ¿Ok? Entonces, ahí está la numeración binaria. Ahí está la razón por qué ocupamos numeración binaria en todo lo que tiene que ver con el computador. Ahora, lo que sucede con la numeración binaria, bueno, ahora mismo, por ejemplo, un entero son 32 bits, ¿ya? Entonces imagínense el entero 5. 0, 0, 0, 0. Tendrían que escribir aquí 30 bits. A ver, el 5 viene siendo como, parece que es 101. ¿Ya? Tendrían que escribir 29 0 y después escribir esto. Entonces, para encontrar una manera más gráfica, ¿ya? Es decir, que las personas puedan leerlo con más facilidad, en lugar de ocupar el binario, se decide ocupar el hexagesimal, ¿ya? El hexagesimal. El hexagesimal, a ver, en realidad su computador siempre va a estar ocupando binario, ¿ya? Pero muchas herramientas, para que sea más legible por el humano, se lo presenta en hexagesimal, ¿ok? Y ahí vamos a hablar ahora por qué es más legible el hexagesimal que el binario para el humano. Pero bueno, ustedes sepan que a pesar de que las memorias, estas posiciones de memoria están presentadas en hexagesimal, en realidad se están almacenando en binario, ¿ok? Entonces, el hexagesimal, en lugar de ocupar dos símbolos, ocupa 16 símbolos, ¿ya? Por eso que se llama hexa de 6, decimal de decimal. Entonces es hexagesimal. Entonces, 16 símbolos. Y estas personas que decidieron utilizar el sistema hexagesimal, es decir, aquí estamos hablando de computadores meramente, dijeron, pucha, para representar 16 símbolos, utilicemos símbolos que ya existan, ¿ya? Porque si no, vamos a volver locos a todos aprendiendo nuevos símbolos y todo. Entonces, ya aquí tenemos 10 símbolos, del 0 al 9. Tenemos 10 símbolos. Nos faltan 6 símbolos. ¿Qué símbolos ustedes creen que están presentes en todos lados y que pueden ocupar? A ver, los que ya conocen el sistema hexadecimal saben cuáles son. Muy bien, las letras, ¿no? Muy bien, las letras. Entonces lo que dijeron fue, ok, ocupemos 10 símbolos de acá, que estos son los numéricos que todo el mundo conoce, y los otros símbolos ocupemos las letras. A, B, C, D, E y F. Necesitamos 6 letras porque es hexadecimal, son 16 símbolos. Aquí tenemos 10 y aquí tenemos 6 símbolos. ¿Ya? Y entonces es por eso que estos símbolos representan el hexagesimal. Entonces, a ver, aquí para que vean un poquito la diferencia. Cuando nosotros estamos contando en decimal, que esto es lo que nos enseñan a nosotros desde la básica, ¿no? Tenemos centenas, decenas, unidades. Entonces, las unidades 0, 1, pum, 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 hasta 9. Cuando se nos acabaron los símbolos, ya, llevábamos de 0 a 9, se nos acabaron los símbolos. Por lo tanto, tengo que poner uno en la decena, ¿ya? Y empiezo de nuevo. 0, 1, 2, ya, 1, ya, manteniendo este símbolo. Así, hasta que de nuevo se me acabaron los símbolos acá. Entonces, le aumento a la decena. 2, 0, ¿ok? Hasta que llegamos al 99 y se nos acabaron los símbolos en los dos lugares. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es agregar un 1 y 2 0. ¿Ok? Esa es la manera de contar en decimal. En decimal, sí. En binario es lo mismo. La única diferencia es que no tenemos 10 símbolos. Tenemos solamente 2. Por lo tanto, igual tenemos varias posiciones y empezamos con 0, 1. Se nos acabaron los símbolos. ¿Qué hago? Bueno, pongo un 1 acá y empiezo de nuevo. 0, 1. Se me acabaron los símbolos. Bueno, pongo un 1 acá y pongo 0 acá, ya. Y vuelvo. Perdón, aquí es un 1, 0, 1, 1, 1, 0, ¿ya? Y 1, 1, 1. Así es el conteo en binario, ¿ya? Para nosotros los humanos es mucho más difícil, ¿no? Porque está aquí teniendo solo dos símbolos. Bueno, mira, aquí estoy representando el 6
Y miren ya cuántos caracteres estoy ocupando. A ver, el 6 no, aquí es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estoy representando el 7 y ya tengo 3 caracteres para representar el 7. Entonces sería infactible porque después para tener un carácter, no sé, para tener, a ver, utilicemos nuestra amiga, la calculadora de Windows. ¿Ok? Aquí si se fijan hay una parte que dice programador. Esto, para lo que quiero explicar ahora, viene como anillo al dedo. Porque fíjense, si yo quiero representar el 1000, ¿ya? Fíjense que en decimal estoy ocupando 4 caracteres, un 1 con 3 ceros. Miren aquí en binario tengo todos esos caracteres. Bueno, en realidad estos son 2 ceros que no importa, pero igual tengo caleta de ceros. Tengo caleta de caracteres ahí que tengo que ocupar, ¿ya? Bueno, y a medida que le vayamos agregando posiciones, esto va a crecer de manera exponencial. Por lo tanto, miren, 10 millones, representarlo aquí en binario, es ya casi imposible. ¿Ok? Entonces, para solucionar este problema, por eso fue que apareció el hexagesimal. ¿Ok? El hexagesimal. Y el hexagesimal tiene eh, una propiedad interesante. Bueno, si queremos contar en hexagesimal, igual es lo mismo. Es 0, 1, 2, hasta que llegamos a la F, que es la última, y después ponemos un 1 acá, después 0, 1, 2, ¿ya? Pero la F es el 16, si no me equivoco. Es decir, la F es el 16, parece, a ver, la A es el 10, sí, no es el 15. Claro, F es el 15. Muy bien, F es el 15, es decir, aquí tenemos 15, 16, y luego aquí sería 17, 18, ¿ok? Y así seguiría contando. Y entonces aquí ya yo puedo ocupar 16 caracteres, en las unidades también puedo ocupar 16 caracteres, entonces por eso me permite hacer todo esto. Entonces, aquí tengo una característica bien interesante, mire. Como les decía aquí en la RAM, yo quiero almacenar bytes, ¿ya? Después vamos a ver por qué almacenamos bytes. Pero por ahora, tengan en la mente de que yo nunca voy a almacenar un bit. Un bit así de, incluso los booleanos, en C++, los booleanos, bueno, en cualquier lenguaje de programación en realidad, los booleanos, si se fijan, tienen dos estados nomás, true o false. Por lo tanto, yo para almacenarlo en memoria necesitaría solamente un bit, ¿cierto? Pero yo no puedo almacenar un bit en memoria RAM. Lo menos que yo puedo almacenar, de hecho, esa es la mínima, la unidad mínima de almacenamiento es el byte. Lo mínimo, porque fíjense que aquí la memoria RAM está almacenando un byte acá, un byte acá, un byte acá. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, como todo va a estar en base a byte, fíjense, todas las unidades de medida que nosotros tenemos, bytes, kilobyte, megabyte, gigabyte, ¿ok? Todas están expresadas en función de los bytes, no en función de los bits, ¿ok? Es decir, un kilobyte no es 1000 bits, es 1000 bytes, ¿ok? Entonces, como todo está expresado en bytes, a nosotros nos interesa esta unidad de medida. Entonces, un byte son 8 bits, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Lo interesante acá es que cuando un byte yo lo expreso en hexagesimal, ¿ya? En hexagesimal, yo lo puedo dividir en dos caracteres siempre. Por ejemplo, el byte este de acá. El byte este de acá sería F, F. ¿Ok? Porque fíjense. Entonces, si yo el byte aquí tengo 0010 y aquí tengo 00, no, 0100, ¿ya? Esto es un 2 y esto es un 4, ¿ok? Por lo tanto, si yo convierto este byte a hexagesimal, sería 24. Así, esto en hexagesimal es lo mismo que eso, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo. Si yo en hexagesimal pongo 24, fíjense, aquí sería 0010 y 0100, es decir, el 2 en decimal y el 4 en decimal. Y eso es una propiedad súper interesante, ¿ok? Como agrupar de 4 en 4. ¿Por qué? Porque ahora me permite no tener que escribir esto. Imagínense, aquí
Esto es un byte, otro byte, otro byte y otro byte. ¿Ya? Recuerden, esta es la primera, la parte alta, la parte baja del byte, y así sucesivamente. Entonces aquí yo tengo 4 bytes de memoria RAM. ¿Ya? En la dirección son 4 bytes. Por lo tanto, yo esa dirección la puedo escribir así. Imagínense si yo lo escribiera en forma de bit. ¿Ok? Es decir, en forma binaria. En forma binaria, esto está escrito en hexadecimal, por eso es que dice 0x. ¿Ya? Bueno, aquí no se nota mucho porque son puros ceros, pero si fuera en forma binaria, aquí yo tuviera 8 bits, 8, 8, 32. ¿Ya? 8 por 4, 32. Entonces tendría que escribir 8 cosas. Entonces cuando tú le muestres a un programador 32 ceros y 1, no va a saber a qué posición de memoria te estás refiriendo. Ni siquiera va a saber si es mayor o menor que la otra, porque el código binario así súper largo en pantalla, nada que ver, ¿entiendes? Entonces, por una cuestión de convención, las cosas binarias se muestran en hexadecimal, ¿ya? Para que sea más legible al ojo del programador, ¿ok? Porque tiene esta propiedad interesante que yo les había mostrado acá. Ok. Sí, digan. No, ese cero con la X lo único que significa es que es hexadecimal, ¿ok? Es decir, por ejemplo, cuando ustedes vean la B delante, ¿ya? Eso quiere decir que esto lo está escribiendo en binario. Cuando ustedes vean esto delante, lo que quiere decir es que está en hexadecimal. Y cuando lo vean sin nada, por ejemplo así, es que es decimal. ¿Ok? Es decir, esto de aquí adelante no representa nada. Lo único que representa es que lo que hay después está escrito en hexadecimal. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Se entiende todo bien? ¿Hasta aquí están entendiendo? Sí, sí, perfecto, ya. Entonces, ya ahora vamos a ver otra cosa interesante. Esto igual quizás ya esta parte no tiene que ver tanto con punteros. Esto sí, de la memoria RAM lo vamos a utilizar. Pero una cosa interesante de la memoria RAM que yo creo que a más de uno le va a resultar interesante. No sé si han escuchado si su sistema es de 32 bits o de 64 bits. Ya, me imagino que la mayoría ha escuchado eso. Bueno, 32 bits lo que significa es que las direcciones de memoria pueden ser hasta 32 bits. ¿Ok? Es decir, esto sería una dirección de memoria en un sistema de 32 bits. Y en un sistema de 64 bits, bueno, sería el doble, sería 8 bytes, ¿ya? Sería el doble, 64 bits. Ya sería mucho más larga la dirección de memoria. Ahora, no sé si alguno de ustedes se percató de que en un sistema de 32 bits yo solamente puedo tener una memoria de 4 gigabytes. ¿Se acuerdan de eso, no? Si yo tenía una memoria de más de 4 gigabytes, el sistema no me la reconocía, solamente me reconocía 4. Sí, bueno, sí, pero bueno, un aproximado, pero ahora vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, ahora vamos a ver por qué pasa eso. Miren, si nosotros tenemos 32 bits, es decir, si nosotros tenemos 32 bits, un byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. 32 bits, es decir, en 32 bits, esta es la máxima posición de memoria que yo puedo tener. ¿Ok? Es decir, FF, 8F. Esa es la máxima dirección de memoria que puedo tener. ¿Cierto? Es decir, o no más. No 8, sino sería 1, 2, 3, 4 bytes. 8F. Es decir, esta sería como la posición más grande. Esta sería como la última posición de memoria en un sistema de 32 bits, por supuesto. Porque después de esto, fíjense que el siguiente número hexadecimal que viene es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, ya necesitan otra posición. Y lo único que tienen son 32 bits. Entonces, de ahí no tienen nada más. Por lo tanto, si esta es la última posición que pueden, vamos a hacer cálculos. Vamos a hacer cálculos. A ver, en decimal, ¿cuánto es? Es esto. Por lo tanto,
cada posición de memoria, ¿a cuántos bytes se está refiriendo? ¿A cuántos bytes se está refiriendo? Por ejemplo, la dirección 000, ¿a cuántos bytes corresponde? A 1, ¿cierto? Es decir, con un sistema de, con un sistema de 32 bits, la máxima posición de memoria que yo puedo almacenar es esta. Por lo tanto, estas son la cantidad de bytes que yo puedo almacenar, porque cada dirección de memoria se refiere a un solo byte. Es decir, la dirección 0 se refiere a este byte, la dirección 1 se refiere a este, la dirección FFFFF está haciendo referencia al último byte de la memoria RAM. ¿Ok? Por lo tanto, en un sistema de 32 bits, esto es la máxima cantidad de bytes que yo puedo tener. Bueno, calculemos a ver cuántos gigas son. Eso entre 1024 es igual a 4 millones de kilobytes. Entre 1024, porque pongo eso siempre, entre 1024 es igual a 4000 y un poquito de megas. Y eso entre 1024 es igual, bueno, ahí no, es 3,9 y algo, ¿ya? Si no me creen ahí después sacan el cálculo. Pero bueno, esto es una calculadora de programador y ya ustedes saben que los programadores con lo que hay después de la coma no, no son muy, no somos muy fanáticos de lo que viene después de la coma, somos fanáticos más a las cosas discretas. Entonces, pero bueno, es 3,9 y algo. Por lo tanto, con 32 bits de memoria, lo máximo que yo puedo alojar es 3, y algo de gigas de memoria RAM. ¿Ok? Y de hecho hay una parte de la memoria RAM que tiene que ver con el sistema operativo y cosas así, por eso les deja espacio más reducido. Pero bueno, por eso es que 32 bits solamente pueden almacenar 4 GB. 64 bits, si quieren después hacer el cálculo, traten ustedes de ver 64 bits cuántos GB podría almacenar. Pero créanme que son muchísimos. La tecnología que hay ahora de memoria RAM no da abasto para completar las direcciones de memoria de un sistema de 64 bits, ¿ya? Ni las memorias RAM más grandes que se han hecho, ni que se piensan hacer. Ni siquiera los discos duros, vaya. Si ustedes quieren, en un sistema de 64 bits pudieran poner un disco duro como memoria RAM y lo podría leer completamente. Teras, petabytes, lo que ustedes quieran, ¿ya? Si quieren después hagan el cálculo para que vean. Por eso es que los sistemas de 64 bits son la solución definitiva y están para quedarse, ¿ok? Porque los de 32 bits solamente admiten 4 GB de memoria. Bueno, aquí igual lo otro interesante es que ¿por qué yo la memoria RAM, en lugar de tener en cada posición un byte, no tengo un bit? Y tengo el bit, el primer bit, el segundo bit, el tercer bit, ¿ya? ¿Ya? Y tener direccionado en lugar de byte, tener direccionado aquí bits. ¿Ya? Es decir, que esto puede almacenar quizás un 0, esto un 1, esto otro 1, esto un 0. ¿Ya? Es decir, aquí almacenar bits en lugar de byte, que es lo que hace la memoria RAM. ¿Alguien ve algún problema con hacer esto? ¿Ya? Es decir, en la memoria RAM, en lugar de estar almacenando bytes, almacenar bits. Bueno, igual en el disco duro, en todos lados lo que se almacena son bytes, no se almacenan bits. ¿Por qué ustedes creen? ¿Qué problema le ven a almacenar bits? Muy bien, poco eficiente. Fíjense, ¿cuándo nosotros vamos a querer almacenar un bit? Casi nunca. Nosotros lo que vamos a querer hacer es almacenar 32 bits, un entero, almacenar un float, almacenar cosas así. Es decir, los bits, lo único que yo podría almacenar un bit sería un booleano. Y tendría mucha ineficiencia porque para leer de la RAM ya yo no estaría leyendo por bloques. Por ejemplo, aquí en la RAM, si yo quiero leer estas dos posiciones. Yo leo dos bloques de RAM, ¿ya? Pero si fuera acá, yo tendría que leer 32 posiciones, ¿ya? Eso es un primer problema. Tendría que leer 32 posiciones en lugar de estar leyendo dos nomás. ¿Y con qué ganancia? Es decir, este es el costo. ¿Y la ganancia cuál sería? Bueno, que ahora los boolean me podrían ocupar en lugar de un byte, un bit. No es suficiente, porque igual
que ocupen un byte y listo. Si el costo-beneficio no da la cuenta, ¿ya? Es decir, esto trae mucho más beneficio y a un menor costo. ¿Cuál es? El costo de este sería el beneficio de este. El costo de este sería que los booleanos y cosas así no se pueden almacenar acá en un solo bit, sino que tienen que almacenarse en un byte. ¿Ok? Pero bueno, y el otro, la otra desventaja que tiene esto es que necesitaríamos muchísimas direcciones de memorias más. Por ejemplo, si yo tuviera esto guardado en bit, imagínense que yo tengo una memoria de 4 GB, ¿ya? Yo para referirme al último bit de esa memoria, ¿ya? Al último bit de esa memoria, yo tendría que utilizar eh, tendría que utilizar el número 1024 por 1024, 1024 por 8. Esa sería la posición de memoria que se refiere a la última dirección de esto. Gigantesca. Gigantesca. Entonces igual eso es una cosa que no es buena. Igual si ustedes tienen la habilidad de guardar un bit, el otro problema es que escribir de bit en bit es muy ineficiente. ¿Ya? Escribir de bit en bit es muy ineficiente. Es mejor para el computador darle de byte en byte. ¿Ok? Porque muchas veces lo que ustedes están guardando en memoria son bloques de información, no una información pequeñita. Por lo tanto, de byte en byte es mucho más eficiente. ¿Ya? Además, tenemos el beneficio de escribir las direcciones así como en hexadecimal. Entonces es mucho más conveniente. ¿Ok? Ok, ok, ok. Sí, sí, por esa misma razón. Ahí me preguntan, ¿es por eso que los juegos antiguos tenían como máximo 255 en número decimal? Sí, por la misma razón, porque el tema es que lo que más podían tener era un byte. Y un byte, si ustedes se ponen a pensar, lo más que puede almacenar es 8.1. Y si tenemos 8.1, vamos a la calculadora. Si tenemos 8.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.1. Ahí tenemos 8.1. Ese es lo máximo que se puede almacenar en un byte. Fíjense, en decimal son 255. ¿Ok? Por eso es igual que los caracteres de ASCII van de 0 a 255. Porque los caracteres de ASCII se tienen que almacenar en un solo byte. Por lo tanto, no pueden tener más de 255 diferentes caracteres. ¿Ok? Y esa es esa es una de las razones de por qué el 255 aparece tanto en, en la cultura de la computación. ¿Ya? Pero bueno, a ver, en la parte, yo creo que en la clase de mañana vamos a hablar otro poquitito de punteros, pero bueno, lo que nos queda, ya sabiendo todo esto que les he hablado, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los punteros, porque los punteros vienen estrechamente relacionados con lo que yo les comenté. A ver, bueno, aquí les hablo un poco de la memoria. Claro, una memoria, esto es una memoria de 32 bits. Ahora las memorias para acá son de 8 posiciones, ¿ya? Y generalmente las direcciones, cuando ustedes los tienen en una herramienta, no les imprime la memoria RAM como se las imprimí yo, ¿ok? Que yo les puse todos los bytes uno abajo del otro, sino que aquí le pone 4 bytes, aquí le pone otros 4, otros 4, otros 4 y así, ¿ok? Y entonces así como en 2D y es mucho más visible. Entonces, esta es la memoria RAM, ya hablamos harto de ella, y los punteros lo único que hacen es trabajar con direcciones de memoria RAM. ¿Ya? Hasta ahora, por ejemplo, en Java, ustedes lo que tenían acá, ¿ya? En esta parte de acá, eran números, ¿ya? Pero ustedes no sabían en qué posición de la memoria se estaba almacenando ese número. Ahora los punteros le permite a usted saber cuál es la posición de memoria RAM donde se está almacenando ese número y además que ustedes obtengan cuál es el número. ¿Ok? Con los punteros pueden hacer esas dos cosas, obtener la posición donde está y cuál es el número. Es decir, tienen como más flexibilidad. Ok, a ver, aquí un ejemplo. Un ejemplo, aquí tenemos un vector de 10 posiciones. ¿Ya? Esto es un código en C++, por lo tanto tenemos un vector
de 10 posiciones y dicho vector empieza en 0, 1, 2, 3, 4. 10 posiciones. En Java, ustedes no tenían que lidiar con nada de la memoria RAM. Pero aquí en C++ resulta que V, el vector V, lo que va a estar almacenando es una posición de memoria. ¿Ya? Es decir, el vector V, es igual a una dirección de memoria. Dirección de memoria. ¿Ya? Y así con todos los arreglos. Entonces, si usted dice in v10, ¿ya? Eso lo que va a hacer, esto, C++ le va a decir al sistema operativo, mira, necesito memoria RAM para poder almacenar esto. Entonces el sistema operativo va a reservar una parte de la memoria RAM donde se puede almacenar esto, ¿ya? Y entonces va a reservar 10 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poner ahí 3 puntos, bueno, 10 posiciones. ¿Ok? Entonces, V va a ser igual a la posición de memoria de el principio del arreglo, ¿ya? Es decir, a 0x, por ejemplo, si el arreglo está en 0f a 1.6, en esa dirección de memoria, a ver, 1, 2, bueno, faltan dos partes. Si está en esa dirección de memoria, entonces el, el arreglo V lo que está almacenando en realidad no es esta información, sino que V, la variable V, está almacenando esta dirección. ¿Ok? Entonces cuando ustedes hacen V en 0, lo que obtiene es lo que hay en la posición 0. Es decir, a esta dirección le suma 0. Si ustedes hacen V en 1, a esta dirección le suma, bueno, no 1, pero bueno, ahí vamos a ir entrando en detalle. Asumamos que le suma 1 a la dirección de memoria. Le suma 1, entonces cuando ustedes hacen V en 1, él sabe que tiene que retornar lo que hay acá. Cuando ustedes hacen V en 9, él sabe que esta es la décima posición, por lo tanto a esto le suma 9 y obtiene esta parte de acá. ¿Ok? Los arreglos no son más que punteros, ¿ya? Están almacenando una dirección de memoria. Y cuando ustedes indexan, lo que están haciendo los arreglos es sumándole un número a esta dirección de memoria para obtener lo que hay ahí, en esa posición. ¿Ok? Entonces, aquí me imagino que ya cuando los que se acuerdan de cosas de Java se dan cuenta por qué Java hace determinadas cosas, porque esto es lo que hay por debajo de Java también. Lo único que Java lo hace invisible para nosotros. C++ no. Entonces, por ejemplo, en Java yo no puedo tomar la dirección y sumarle algo. Eso no puedo hacerlo. Aquí en C++ sí. Pero bueno, ahí seguimos. Estos arreglos no son más que vectores. Ahora, lo que pasa es que al arreglo en C++ yo le tengo que decir qué tipo es. ¿Por qué tengo que decirle qué tipo es? Bueno, y aquí es donde viene esto que les quería mostrar del código de C++, ¿ya? Aquí yo declaré una variable por cada tipo, ¿ok? Yo declaré una variable in, una variable long, una variable float, doble, bool, char. Después si quieren, crean otras variables. En C++ hay una función que viene por defecto que se llama sizeOf y le pasan el valor de una variable. Le puedo pasar un número también, pero bueno, el valor de una variable y les va a decir cuántos bytes se lleva esa variable en la memoria RAM. ¿Ok? Ejecutemos este código a ver qué pasa. Bueno, aquí me está diciendo que el tamaño del entero en memoria RAM son 4 bytes. El tamaño del long en memoria RAM son 4 bytes. ¿Ok? El tamaño del long en memoria RAM es 4 bytes. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han escuchado que el entero tiene un mínimo y tiene un máximo. Eso está relacionado con el tamaño en memoria. ¿Ok? A ver, por ejemplo, si un entero se lleva 4 bytes en memoria RAM, lo máximo que puede almacenar un entero es 1, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Lo máximo que puede almacenar un entero es esto. Lo que pasa con los enteros es que los enteros pueden tener signos, pueden ser positivos o negativos. Por lo tanto, hay uno de estos bits que no se pueden tomar para almacenar el dato. Se tienen que tomar para almacenar el signo.
Es por eso que los enteros pueden almacenar en promedio la mitad de esto. ¿Ya? Es decir, esto entre 2. Esto es un aproximado. Esto es el mayor número positivo que puede almacenar un entero y el menor número negativo también que puede almacenar un entero. Está relacionado con eso. Quizás no es este exactamente, es uno menos, uno más, pero es por eso, ¿ya? Y claro, si ponen un signet in, igual se va a llevar 4, pero ahí sí, en esos 4 bytes sí van a poder ocuparlos completamente porque no van a gastar un bit en signo. ¿Ok? Entonces por eso, cuando no tengan enteros, que cuando no necesiten el signo de enteros, le pueden poner al in aquí, le pueden poner un signet. ¿Ya? Le pueden poner un signet. ¿Ya? Gracias Vicente por recordarme eso. Ahí pueden ponerle un signet y eso lo que está diciendo es que cuando guarde esto en memoria no ocupe ningún bit para el signo, sino que lo ocupe todo en memoria. Entonces el unsignet puede almacenar un número mucho más grande que el entero. ¿Ya? Y el unsignet se le puede poner a todo esto. Al long se le puede poner un signet, al long long también se le puede poner un signet. ¿Ok? Igual en memoria va a ocupar lo mismo, pero como no van a gastar bit para el signo, pueden almacenar un número más grande. ¿Ya? Entonces, esto está muy relacionado con los punteros. ¿Por qué? Cuando yo declaro un arreglo como el que vieron ahí, un arreglo V que tiene 10 posiciones, ¿ya? Voy a imprimir V. Voy a imprimir V. Ay, no lo imprimí. Ahí sí. Ahí me está dando un error. ¿Qué me dice? Demostrarán parciales. Claro, ya. Sí, eso es. Claro, me está dando una recomendación, pero bueno, aquí esto es solamente para enseñarle algo. Ahí seguro que me está diciendo que declaré esto y no lo asigné. Ah, da igual, pero es para enseñarle algo. Ok, fíjense, esto es una dirección de memoria. Lo que está imprimiendo. ¿Ya? Uno, 2, 3, 4. Y ahí ustedes me pueden decir, pero ¿por qué 32 bits si su sistema muy probablemente sea de 64? Bueno, el tema es que esto C++ en realidad no lo está ejecutando en el sistema operativo puro. Lo está ejecutando aquí como en un sandbox, porque lo estoy debugueando primero, ¿ya? Entonces, ahí C++ como que los primeros, no me acuerdo si los primeros o los últimos bytes los reserva. De hecho, todos los programas reservan como los primeros bytes para que cada programa tenga su espacio de memoria aparte, ¿ok? Y no entre en conflicto con el espacio de memoria de otros programas y cosas así. Pero bueno, esto es una dirección de memoria, ¿ya? V, que es el arreglo, es una dirección de memoria. ¿Y qué pasa si yo le subo a V, le sumo 1? ¿Qué pasa si a V yo le sumo 1? ¿Qué pasa ahí? ¿Le sumo 1 o le sumo más de 1? Y esto es una de las cosas que más nos complica a la hora de los arreglos, ¿no? Que a veces nosotros vemos y decimos, pucha, ¿por qué le está sumando, por qué le está sumando tanto? Ahí si ven al arreglo le sumé 1 a este puntero. El V es un puntero, una dirección en memoria. La dirección en memoria. Le sumé 1 y en lugar de sumar 1 sumó 4. ¿Por qué sumó 4? Bueno, ahora voy a declararlo long long, ¿ya? Y voy a sumarle 1 de nuevo. Ahora, ¿cuánto le sumo? Bueno, no sé si saben esas décimas, pero bueno, le sumo 8, ¿ya? Ahora le sumo 8. Bueno, hagámoslo de tipo bull. A ver cuánto le suma. Y ahí sí le sumo 1. Y ahí sí le sumo 1. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Qué es lo que le está sumando? ¿Qué creen ustedes lo que le está sumando? Según lo que le mostré antes y lo que les mostré ahora. ¿Qué creen que está sumando?
Muy bien, muy bien. Es decir, todo esto están guardando arreglos en memoria. ¿Ya? Todos están guardando arreglos en memoria. Pero ¿por qué C++ no me permite hacer esto? ¿Por qué no me permite crear un arreglo así? Yo tengo que darle el tipo del arreglo. Porque tengo que decirle cuánto se va a llevar en memoria cada pedacito, cada dato de este arreglo. Por eso es que, por ejemplo, si es un entero, le suma 4, porque un entero se lleva 4 bytes. Si es un long long, le suma 8, porque un long long se lleva 8 bytes. Entonces, en realidad, cuando le estoy sumando 1, lo que se está moviendo es al siguiente elemento, ¿ya? Porque la posición V, por ejemplo, echemos a andar esto. La posición V es esta. A ustedes, por supuesto, les va a salir otra, porque su memoria RAM está corriendo otros programas diferentes a los míos y tiene direcciones distintas. Entonces, le sale esta y aquí le está sumando 4. ¿Por qué? Porque el elemento actual, el elemento 0, está aquí y el elemento 1 está acá. ¿Ok? Está acá. Por lo tanto, lo que hizo fue moverse. Y digamos, la línea 11. No, no, no. Ahí estoy imprimiendo en vector. No estoy a ver, eso es lo que quiero que les quede claro. Esto de acá, es decir, V la variable V, es decir, cuando yo hago esto, la variable V lo que está almacenando es una dirección de memoria. ¿Ya? Esto que yo estoy imprimiendo acá es una dirección de memoria, no un dato. ¿Entiendes? Es, es decir, sí, muy bien. Claro, es que no le está sumando uno a la memoria. Es que ese más. A ver. Mira, cuando hacemos esto, esa, ahí le estamos diciendo varias cosas a ese más. Primero, queremos guardar varios datos, 10 específicamente. Y todos los datos van a ser de tipo entero. Por lo tanto, ahí C++ lo que hace es que en su memoria RAM, ya, en su memoria RAM va a tomar y va a almacenar 10 slots para enteros, ¿ya? Si se ponen a pensar un slot para un entero, ¿cuánto necesita? Necesita 4 bytes, ¿cierto? Un entero, 4 bytes, porque se los mostré recién. 4 bytes. Entonces, cuando ustedes imprimen V, C++ lo que va a hacer es imprimir la dirección esta, no sé, 003F a 5, no sé, ahí me estoy inventando una dirección. Cuando imprimen V, están haciendo esto. Pero cuando ustedes imprimen V más 1, C++ dice, a ver, V no está almacenando un dato, sino que está almacenando una dirección de memoria. ¿Ok? Entonces C++ es suficientemente inteligente para decir, ok, estás almacenando una dirección de memoria. ¿Pero qué estás almacenando en esa dirección de memoria? Ah, estoy almacenando un entero. Ok, estás almacenando un entero. Entonces, cuando tú le sumes 1 a esto, yo no me voy a mover a 6. ¿Ya? No me voy a mover a 6, sino que me voy a mover a la dirección de memoria siguiente, a la dirección de memoria donde debería empezar el siguiente entero. ¿Ok? Entonces, si yo le sumo v más 9, yo me estaría moviendo a la dirección de memoria donde empieza el último entero. A ver, antiguamente eso era una vulnerabilidad de los sistemas operativos. Hay una vulnerabilidad que se llama Stack Overflow, que lo que hacía la gente era que ponía código malicioso como en un arreglo y ejecutaba un programa que hubiera un puntero que se moviera más allá en la memoria RAM, saliera de la memoria RAM del, del código actual, ¿ok? Y se metiera en la memoria RAM del sistema operativo y ejecutara, por ejemplo, el command con atributos de system, es decir, el command line con atributos de system. Entonces ahí ya
te hackeaban el sistema. Pero ahora parece que C++ ya hace chequeo. C++ no les deja sumar 10. Y si suman 10 le dice como violación de memoria, algo así. ¿Ya? Violación de espacio de memoria, cosas como esas. ¿Ya? Es decir, a ver, vamos a ver específicamente qué es lo que dice. Sí, sí, un momentito. Déjenme. Yes. A ver. Bueno, aquí el error debería lanzarlo. Bueno, en realidad la memoria te la da. La memoria te la da, ok, y sí. A ver si yo digo 50. ¿Ya? Y si yo digo que hay en esa memoria. Estoy haciendo una prueba, déme un segundo. Estoy viendo lo que hay. A ver si puedo salirme del arreglo, de lo que yo declaré. A ver. Ahí. Errores de compilación. Ahí. Es que el vector, la posición del vector es la posición del primer elemento, del elemento cero. Si se ponen a pensar, es decir, un vector, en memoria RAM, un vector no es más que esto. ¿Ya? Entonces, lo que almacena en esa variable, a ver, esto es una variable, y esta variable es un entero, es decir, v es un entero. Por lo tanto, v no almacena 10 datos, v almacena un entero. Y en ese entero que se está almacenando, la posición de memoria. ¿Entiendes? Es algo como eso. ¿No sé? Sí, sí, es decir, V, esto es una línea de código que le está diciendo a C++. Mira, esta V es un entero, pero no va a almacenar datos, sino que va a almacenar una dirección de memoria, ¿ok? Entonces V no está almacenando datos, V está almacenando la dirección de memoria donde tú vas a almacenar los datos, ¿sí? Entonces cuando tú dices V en 0 igual a 5, ¿ya? Algo como eso, lo que hace C++ es que va a la dirección de memoria que está almacenada en V, ¿cierto? Y le suma 0. 0 por 4, que es lo que se lleva un int. ¿Ya? Y ahí almacena un 5. Si ustedes ponen en 1, él toma la dirección de memoria que está almacenado en V, le suma 1, ¿ya? Por 4, porque cada entero se va a llevar 4 bytes, por 4 y ahí almacena el 5. Claro, que corresponde al tipo de variable. Claro, en memoria lo que se almacena son puros ceros y unos. Si es un entero, un float, ese sentido se lo damos nosotros como programadores. La máquina, es decir, a nivel de máquina, la máquina no sabe de que eso es un entero, o que eso es un float, o que eso es un boolean. La máquina sabe que eso es 8 bits y que lo tiene que almacenar ahí. ¿Ok? Lo que nosotros como programadores... A ver, estamos pasando el tiempo, chicos. Mire, lo voy a dejar acá, ¿ya? Y en la clase que viene vamos a seguir con esto. Yo de todas maneras me voy a quedar en el chat tratando de responderle las consultas que tenga, pero en la clase que viene continuamos acá, aclarando todas las dudas que les queden, es decir, en la clase mañana, aclarando todas las dudas y vamos a ver más ejercicios. Capaz que viendo ejercicios ahí les quede más claro. ¿Ya? Vamos a ver ejercicios prácticos. ¿Ok? Pero bueno, voy a dejar la grabación acá, voy a quedarme en el chat aclarando dudas y en la clase que viene lo retomamos justo acá, la clase de mañana. ¿Ok? Chao, chao, entonces, nos vemos.